Es un placer estar con Nora Bar hablando de su nuevo libro. Es un placer porque Nora es una de las periodistas científicas más importantes de la Argentina. Ha ganado hasta el Conex de Platino en esa categoría. Y cada vez que saca un libro, uno siente que se hace más inteligente o que sabe un poco más de la vida. Con este nuevo libro, no solamente nos hacemos más inteligentes, sino que además sabemos cuáles son aquellas cosas que no vamos a poder descubrir o que todavía no vamos a poder descubrir, porque estamos hablando de 10 preguntas que la ciencia todavía no puede contestar, el libro que Nora Bar acaba de sacar con Paidós. Nora, muchas gracias por estar en el auditorio de Grandes Libros. Nora, lo primero que surge del libro, lo primero que surge de la lectura es cómo las preguntas son de ciencia, pero bien podrían ser preguntas de filosofía. Hay un límite del conocimiento en donde estas dos disciplinas se tocan. La ciencia, sí, cada vez que la ciencia, y más cuando está en las fronteras, tiene mucho de filosofía, de ética, de preguntas trascendentes, ¿no? Que van más allá y que por eso son preguntas que nos atraen a todos, porque preguntarse cómo empezó la vida es algo que estuvo antes de la ciencia organizada y va a estar por siempre hasta que haya alguna respuesta certera. Todavía no la hay muchas hipótesis, pero quiero decir, son preguntas que nos surgen a cualquiera de nosotros, aunque no seamos científicos, ¿no es cierto? Las preguntas por el comienzo, por el origen de las cosas, y también las preguntas por el final, por lo que hay más allá. Entonces, la ciencia tiene mucho de filosofía, de la misma manera en que tiene mucho de poesía, tiene mucho de estética, tiene mucho de relaciones humanas, de historias, de Bachelard, anécdotas. ¿no? Bachelard como el gran científico poeta. Claro, de hecho, hay muchos que proponen que la ciencia y la literatura incluso tienen modos creativos muy similares. Eh, no hace mucho yo coordino los cafés científicos de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que son sobre los temas más diversos, ¿no? Vinieron científicos que trabajan en agujeros negros y blancos, porque hay también agujeros blancos, que trabajan en robótica. Bueno, el último fue sobre Borges y la matemática. Y uno de nuestros invitados era precisamente Guillermo Martínez. Que escribió el libro Borges y la matemática. Exacto, que es matemático y escritor, ¿no? Y entonces una de las preguntas fue, ¿hay algo en común entre la literatura y la matemática y la ciencia en general y en particular y la matemática? Y él dijo algo muy lindo. Bueno, Borges abreva mucho y él fue un lector de libros de matemática. Pero además, y esa idea me cautivó porque nunca la había escuchado, también uno podría decir que algunos de los cuentos de Borges tienen un patrón de escritura que es similar a la demostración de un teorema, con todas las cartas a la vista, ¿no? Es seguir un razonamiento lógico con todos los pasos a la vista hasta llegar a una conclusión. Me encantó porque ahí uno ve cómo el ida y vuelta entre la ciencia y el arte, la ciencia y la literatura, es un camino, ¿no? De dos puntas, de uno hacia el otro y luego de vuelta, del arte a la ciencia y de la ciencia al arte y así todo el tiempo. La explicación es fundamental en la ciencia, pero muchas veces la ciencia se explica para sí misma. Me refiero a que a veces es tan complejo comprender un proceso, un procedimiento o algo que se explica para sí misma. Las preguntas que vos haces en el libro muchas veces tienen explicaciones muy complejas. ¿Cómo bajaste? Lo voy a poner así, vemos la tapa todo el tiempo. ¿Cómo lo bajaste a divulgación científica? ¿De qué manera pudiste comunicarle a un lector lego estas preguntas que son tan complicadas de responder? A mí me gusta pensar que uno cuando hace comunicación de la ciencia o periodismo científico, o en este caso como trata digamos, de reflejar el diálogo que existe en este momento en torno a estas preguntas, no es que baja el conocimiento, incluso el conocimiento científico y el conocimiento lego tienen fronteras porosas, se influyen mutuamente, ¿no es cierto? La ciencia es parte de la cultura, es una parte
fundamental de la cultura y como parte de la cultura la moldea, porque los científicos no son inmunes al ser de su tiempo, al pensamiento de su tiempo, y al mismo tiempo la ciencia moldea la cultura, ¿no es cierto? Solo pensemos en lo que fue el psicoanálisis, cómo marcó nuestros modos de concebir la psiquis, de concebir nuestra vida mental, ¿no? Pero, como digo, entonces a mí me gusta pensar que no es que uno lo baja, sino que deja de lado algunos detalles. ¿Y cuáles son esos detalles? Son los detalles técnicos. Debe ser igual fiel a los principios, a las ideas principales de la ciencia en cada campo. Pero para que lo pueda entender cualquier persona que no está entrenada en ese tema, lo que uno tiene que hacer es dejar de lado ciertos detalles, y esos detalles son los detalles técnicos, las ecuaciones, los nombres difíciles. Se pueden usar algunos muy específicos de cada disciplina, explicándolo cuando es necesario, y entonces lo que resulta al final siempre, yo lo siento así, no sé, ojalá que los lectores también lo sientan, es como asomarse, ¿no?, sobre un bello paisaje donde uno no divisa un arbolito por arbolito, pero ve el paisaje en su conjunto, y eso le sirve para hacerse más preguntas, ¿no? Porque lo lindo justamente de esta aventura que es la ciencia es que no solo da respuestas, sino que nos hace hacernos preguntas, y de alguna manera nosotros también participamos de la construcción de ese conocimiento, ¿no? El libro, que se llama 10 preguntas que todavía la ciencia no puede responder, ese todavía que está entre paréntesis, habla de cierto optimismo en el desarrollo, en la evolución de la ciencia. ¿Vos creés que son preguntas que todavía no se pueden responder, que en algún momento van a tener una respuesta? Y si uno piensa en los últimos 300 años, cómo éramos hace 300 años, lo que se sabía hace 300 años y lo que se sabe ahora, salvo que el planeta se autodestruya, o nosotros lo destruyamos haciendo todos los desquicios que estamos haciendo con nuestro planeta, tengo la confianza o el optimismo de pensar que sí, que estas preguntas se van a responder de alguna manera. Son preguntas muy complejas, algunas están más a mano, ¿no? Algunas, por ejemplo, contestar qué es el efecto placebo, que bueno, fue una pregunta que surgió porque estaba, digamos, es un concepto que uno lo maneja todo el tiempo cuando trabaja en notas de salud, y sin embargo, cuando te pones a pensar, los médicos no saben. Se habla mucho, esto es el efecto placebo, esto debe ser porque es el efecto placebo, o tenemos que descartar el efecto placebo en los ensayos clínicos. Pero la verdad es que no saben, tanto no saben que hace 2 años se creó una sociedad internacional para estudiar el efecto placebo, porque realmente tiene efectos, para ser redundantes, efectos impresionantes. Y en un rango de factores. Por ejemplo, si uno sabe que un medicamento es muy caro, es probable que piense o sienta que le hizo bien, ¿no es cierto? Estuvo hace muy poco tiempo aquí Viviana Ricciardi hablando de poner el cuerpo a la investigación que hizo sobre justamente las investigaciones farmacéuticas, y hablaba mucho sobre este tema ella, sobre cómo se trabajan clínicamente con quienes toman medicamento y quienes no lo toman, y se hace un análisis ciego. Ninguno de los dos pacientes sabe si son el paciente de control o el de experimentación. Eso es justamente para que no interfiera el efecto placebo. De todas maneras está, y los científicos que hacen investigación clínica saben y tienen que descartarlo cuando evalúan los resultados, ¿no es cierto? Tienen que dilucidar en cuánto puede haber influido una persona que sabe que la están tratando con una droga, entre comillas, de punta,
seguramente el efecto placebo allí actúa y entonces incluso, por eso se ve que incluso los que toman una sustancia inocua, toman agua o toman una pastilla de azúcar, hay una parte de esa cohorte o de ese grupo de pacientes que mejoran igual y mejoran casi tanto como los que reciben la sustancia activa. Por eso empezó a estudiarse el efecto placebo, porque se veían estas cosas extrañas. ¿Cómo puede ser si esta persona no recibió absolutamente nada? Claro, en el momento que están haciendo la investigación no lo sabe, porque ni el médico ni el paciente saben qué está tomando, ¿no? Justamente para descartar estas distorsiones. Pero había un grupo que de todas maneras mejoraba. ¿Por qué? Bueno, y se está estudiando en una variedad de campos. Entonces, me da la impresión, y uno tendería a creer que sí, con más investigación en algún tiempo se va a saber bien cómo actúa, por qué. Bueno, se sabe que hay un componente emocional, psíquico. Todavía no se puede determinar exactamente, ¿no es cierto?, cuáles son las vías por las que actúa, pero hay una idea, así grosso modo, de cómo actúa. Pero hay otras que, claro, son complejísimas. Una de ellas, por ejemplo, es ¿qué ocurre si nos caemos en un agujero negro? Sí, hay cálculos, hay teorías, y bueno, eso es lo que cuentan. Decía que terminabas estirado como un fideo. Exacto, ¿no? sí, y destruido, ¿no? Claro. Pero claro, después como se siguen estudiando y cada vez hay distintas maneras de enfocar esos espacios increíbles que terminan en lo que los físicos llaman una singularidad. Y singularidad es una linda palabra para decir que es un lugar donde no saben lo que pasa. Porque en la singularidad no funcionan las leyes que están aceptadas de la física actual y que gobiernan en todo el resto del universo, menos en esos puntos, y uno de esos puntos es el Big Bang. O sea, la teoría del Big Bang, como dice Alejandro Gangui, que es un físico argentino, astrofísico argentino, lo increíble es que la teoría del Big Bang no explica el Big Bang, porque explica desde solo unos instantes después del Big Bang, pero no el momento. Por eso son todas especulaciones, claro, especulaciones informadas, no es que se especula cualquier cosa, ¿no? Y eso es lo lindo, es recorrer todo lo que se está, conversando, manejando, jugando con esas ideas para tratar de explicar cosas que hasta ahora son inexplicables. En el libro, Nora trabaja mucho como detective, ¿no? Va siguiendo las huellas o las pistas que van dejando los científicos a lo largo de la historia, o en todo caso de la historia moderna, sobre estas preguntas. ¿Qué estuvo antes del Big Bang? ¿Qué pasa si nos caemos en un agujero negro? Pero también qué es la inteligencia, qué es el sueño, qué es el tiempo. Y son preguntas que van de lo macro, de donde nosotros nos sentimos seres totalmente microscópicos, como cuál es el límite del universo, a preguntas que tienen que ver exactamente con nuestra vida, que es cuál es el límite de la vida, por ejemplo. ¿Cómo armaste estas 10 preguntas? ¿Cómo hiciste esta selección? Porque me imagino que la ciencia no solo tiene 10 preguntas que no puede responder. No, tiene más. Lo que pasa es que, la verdad que voy a confesarlo, las armé un poco así, por cuáles eran las preguntas que me interesaban a mí, ¿no? No es que hice una lista de todas las preguntas y después elegí, bueno, vamos a elegir esta, porque son las más importantes. No, son las preguntas que me surgieron espontáneamente porque me interpelaban personalmente. O sea, a lo largo de tantos años de trabajo uno se encuentra manejando conceptos que se da cuenta que realmente no sabe lo que son, ¿no? Y que uno, como cualquier mortal, uno ve pasar el tiempo, ¿no es cierto? Y dice, pero ¿qué es esto? Digamos, ¿cómo lo podemos definir? Y coincidía con que es una pregunta que los físicos, los filósofos, bueno, todos... Hasta la religión. Exacto, quieren definir. Yo me manejé con lo que se discute entre los científicos. Y aquí hay que aclarar que no es que yo contesto, porque
no estaría en condiciones, por supuesto. Lo que hago es preguntar, es investigar, es ver qué se escribe sobre esto y tratar de contarlo, como uno cuenta historias sobre otras cosas, ¿no es cierto? Como una novela cuenta historias de un par de personajes. Bueno, tratar de contar qué es lo que los científicos hablan y discuten acerca de estas preguntas. Bueno, además de tu trabajo periodístico, yo siempre valoro mucho el trabajo de Federico Cuxo. Me parece que dos generaciones distintas, pero los dos son como puntales de lanza del periodismo científico. Y siempre lo digo porque siguiéndote en tus columnas en el diario, en redes sociales, los dos muestran una vivacidad de la ciencia argentina que si no fuera por ustedes sería más difícil de descubrir. Y yo lo veo en el libro. Es llamativa la cantidad de científicos argentinos en el país y en el exterior que responden, que tienen grandes trabajos, y la cantidad de científicos que visitaron a la Argentina en diferentes momentos para hablar de sus hallazgos y sus descubrimientos. Perdón que se me trabó un poco la lengua. Recién hablabas de los agujeros negros y pienso que Gabriela González estuvo hace 4 meses o 3 meses aquí hablando sobre las ondas gravitacionales y hemos tenido premios Nobel explicando en charlas sus descubrimientos y cómo desde el Balseiro se siguen haciendo grandes aportes a la ciencia mundial, ¿no? Digo, Argentina, más allá del contexto económico, social, político, siempre ha dado grandes exponentes de la ciencia. La verdad es que es algo que uno a veces se pregunta, ¿no? Como un país pequeño, porque al final somos 44 millones de habitantes, pensemos que Brasil tiene 5 veces más, para compararnos, digamos, con alguien de la región. ¿Cómo un país como nosotros tiene tantos científicos destacados, ¿no? Tal vez sea un poco, bueno, lo de uno lo quiere más, pero donde viajes, sea en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, o incluso trabajando desde acá, uno encuentra científicos argentinos destacadísimos en muchísimos ámbitos, ¿no? Hablemos de las ciencias biomédicas, por supuesto, pero también en física. Pensemos que en la escuela bueno, le llaman escuela, pero es en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, el lugar donde investigó Einstein, hay lo que ellos llaman hay una escuela de ciencias naturales que tiene 6 profesores, aunque no dan clases, solo se dedican a investigar. De los 6, 2 son argentinos, Matías Saldarriaga y Juan Martín Maldacena. Y Juan Martín Maldacena es un nombre muy conocido, pero solo para comentar 2 cosas, no estoy segura, pero creo que en este momento el físico vivo más citado, tiene 15.000 citas, 17.000 citas por sus trabajos, ganó un premio de $3 millones, el premio Yuri Mindlin, que en la primera edición se lo otorgaron a él, y realmente es una personalidad destacada que lo consultan todos los medios del mundo. Bueno, él se formó acá en el Instituto Balseiro y mantiene todavía lazos con el Instituto Balseiro. Este año, a principios de año, hubo una escuela justamente para hablar sobre agujeros negros, información cuántica. Estuvo Maldacena y estuvieron un centenar de científicos de todo el mundo, muchos jóvenes que están trabajando en las fronteras de la ciencia, discutiendo todo esto en Bariloche. Muchos de los científicos que figuran dentro del libro, y es lo que me encanta cada vez que se puede hablar sobre estos temas, son argentinos que trabajan en la primera línea de la ciencia. Tenemos a Gabriel Rabinovich, a Alberto Kornblit, a Parodi, como 6 o 7 argentinos en la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. No es fácil. No es que, digamos, uno es admitido en esos círculos siendo un principiante. Evidentemente, hay algo que, por suerte, todavía
tiene la ciencia argentina. Pero debo confesar que los últimos acontecimientos me preocupan tremendamente. Los últimos es que baje a Secretaría. Que baje a Que el Secretaría, Ministerio baje a Secretaría, que se sí. recorte el presupuesto brutalmente, que se recorte el ingreso de investigadores. La verdad es que en estos días los científicos están muy decaídos, muchos, incluso hay gente pensando en emigrar. La verdad es que, así como nombré científicos que trabajan en el extranjero o que fueron admitidos en los mejores centros del mundo, también, como decías, hay científicos que vienen acá, premios Nobel o realmente luminarias de su disciplina, como pueden ser Giulio Tononi o Stanislas Dehaene en las neurociencias, que vienen a la Argentina y vienen porque están trabajando con científicos argentinos que están acá en el país. Entonces, todo eso se mantiene si uno tiene un sistema científico vital que puede trabajar. Ahora sí, si se le cortan las alas, sigue planeando durante un tiempo, pero ¿por cuánto tiempo? Se necesita volver a apostar al sistema científico argentino, porque hay talento, como dicen, ¿viste? Lo atamos todo con alambre hasta que de nuevo empieza el éxodo y los mejores se van, porque justamente los reciben en todo el mundo. ¿Quiénes fueron tus profesores? ¿Con quién te formaste? Mira, yo tengo muchos años y trabajo en esto hace mucho. Y la verdad es que cuando empecé en el periodismo, no se estudiaba periodismo. El periodismo era una actividad para gente bohemia, escritores frustrados, bueno, en fin. Mi caso fue un poco atípico porque yo pasé por la carrera de letras, pensaba estudiar letras, en un momento por las vueltas de la vida dejé la universidad, tengo 4 hijos, había que trabajar y parecía interesante intentarlo por el lado de un trabajo que no tuviera un horario fijo. En ese momento estaba extasiada por las notas de ciencia que leía, siempre fui una lectora bastante voraz, también de la prensa diaria y de las revistas, y me gustan mucho las noticias, eso lo descubrí de grande, de joven, que me encantan las noticias, ¿no? Como consumidora. Y un poco así en el seno familiar surgió la idea de decir, bueno, ¿y si hacemos una nota para...? O sea, me gustaba leerlas, las notas de periodismo científico, en revistas como Scientific American, en el New York Times, en La Recherche y qué sé yo, en las revistas. ¿Y por qué no hacemos esto acá? Y así fue como se me ocurrió hacer una nota. Bueno, creo que la primera, fue estrictamente con esta óptica de hablar con científicos argentinos, fue una sobre las lagunas bonaerenses, cómo se estaban degradando por el uso excesivo de fertilizantes que caían, se filtraban. Y así se hacía en esa época. Fui a ofrecerla a la revista de La Nación. Y un par de semanas más tarde la veo publicada. Bueno, y ahí se selló mi affaire, el coup de foudre, con el periodismo científico, porque desde entonces ya no volví a dedicarme a otra. Había hecho otras cosas en periodismo que tenían que ver más con, como venía de letras, tenía que ver más con escritores o artistas, bailarines, en fin, notas en otros medios. Pero realmente me enamoré y desde entonces ya no me dediqué a otra cosa. ¿Tiene responsabilidad en la ciencia el periodista científico? Mi pregunta viene por este lado. Hace unos minutos yo mencionaba a Federico Cucso, y Federico es un tipo muy militante del periodismo científico. Alguna vez he escrito notas en donde él me las ha criticado diciendo esto no está bien dicho o esto no. Claro, yo no vengo del periodismo científico, pero bueno, cuando sale un libro sobre ciencia, bueno, es un libro, yo trabajo con libros,
entonces hago notas. Y él es un tipo que es muy atento y muy militante del periodismo científico. A mí me parece muy responsable él como periodista y su acción de promover el periodismo científico. Pero el periodista científico, ¿qué responsabilidad tiene en el desarrollo de la ciencia? Mira, nosotros como periodistas, hace 30 años, parecía que uno iba a buscar la verdad revelada del científico. La verdad es que cuando uno estudia la historia de la ciencia y a medida que trabaja en esto, se da cuenta que los científicos son seres humanos. No existe tal cosa como la entelequia, la ciencia dice. Es un científico o un grupo de científicos o miles de científicos, pero no existe esa entelequia, la ciencia dice. Y así como hay científicos heroicos y un poco, digamos, gente que lo da todo por su investigación, personajes increíbles, ¿no es cierto?, como el matemático Erdős, que lo llamaban el matemático itinerante, ¿no es cierto?, porque era una especie de vagabundo que nunca tuvo casa, nunca tuvo nada, iba de ciudad en ciudad, y toda la comunidad matemática del mundo se había hecho un deber de acogerlo, darle hospedaje mientras estaba en la ciudad. Llegaba y decía, mi mente está abierta, y él era un promotor de trabajar en conjunto con otros matemáticos. Entonces todo lo que ganaba lo daba para becas, para estimular a jóvenes matemáticos. Un personaje verdaderamente increíble, ¿no? Y así como están estos, hay otros, como todos, ¿no es cierto? Está el que es un poquitito demasiado ambicioso, como el afer que conocimos no hace mucho, del científico chino que modificó genéticamente e implantó los embriones de dos gemelas que nacieron con un gen modificado y recibió la censura de toda la comunidad científica mundial porque lo hizo todo como no había que hacerlo. O sea, lo hizo a espaldas de su universidad, sin decirle nada a nadie, en secreto, en un tema tan delicado como modificar embriones humanos. No consultó con un comité de ética, no publicó su trabajo. O sea, son dos extremos, digamos, de un amplio muestrario de personalidades como somos todos los seres humanos. Entonces, ya no pensamos que el científico está a prueba de error. También los científicos pueden equivocarse, tienen un conocimiento técnico, una expertise que es valiosísima, están equipados con una cosa maravillosa que es el pensamiento científico, que es un instrumento exquisito para conocer la naturaleza, para conocer la realidad, para hacerse preguntas sobre la realidad, pero son seres humanos iguales que todos, así que también los periodistas podemos equivocarnos, pero una de las tareas del periodista científico o de los periodistas científicos es digamos, intervenir en el diálogo que debe existir entre los científicos y el resto de la sociedad. Hace tiempo los científicos pensaban que ellos, primero, no tenían por qué contarles al resto de las personas lo que estaban haciendo, y primero que no les iban a entender, y además, ¿para qué? Era toda una charla en esos cenáculos, ¿no es cierto? Y la verdad es que sí, tienen que contarlo, y la sociedad también tiene algo que decir frente a las investigaciones, porque investigaciones científicas le dieron un respaldo teórico a la eugenesia, ¿no es cierto? Que luego se transformó en lo que muchos conocemos, ¿no es cierto? Todos conocemos la intención de seleccionar una raza especial. Bueno, se basó en investigaciones, entre otras cosas, ¿no? En una idea que tenía. O sea que el científico, primero, no está aislado de las ideas de su época, y es muy vulnerable también. De hecho, está muy estudiado. Perdón que te interrumpa, pero para aportar, pienso en lo que decís, en cómo los científicos participaron en el debate de la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo. Exacto, y cómo en este momento se está cuestionando también un sesgo de género en muchas investigaciones. Vos sabés, por ejemplo, que durante mucho tiempo se pensó que el cerebro femenino era inferior al cerebro masculino. Y eso lo pensaban muchos científicos.
O sea, el científico no está aislado de la cultura de su época. Entonces, por supuesto que no tiene que estar eso discutido en ambientes cerrados, tiene que estar abierto y tiene que haber vasos comunicantes entre los académicos, digamos, y los legos. También los legos tenemos para opinar y para decir y para contribuir a la construcción de un conocimiento. Y ni hablemos cuando esa ciencia que busca respuestas además se aplica para desarrollar tecnología, ¿no es cierto? Hay cosas que se pueden hacer, pero tal vez no queremos hacerlas. Y en eso todos tenemos que opinar. Nora, es un placer estar con vos. Recuerdo que el año pasado estuviste aquí con Diego Golombek presentando Neurociencias para Presidentes. Ahora estamos hablando de tu libro 10 preguntas que la ciencia todavía no puede responder. Esperamos tu próximo libro y que vengas de nuevo al auditorio cuando lo saques. Bueno, muchísimas gracias. Ojalá que haya nuevo libro, pero dan mucho trabajo. Bueno, En muchas fin, gracias pero por haber venido. agradecidísima, un placer.